Bueno, muy buenos días para todos. Para mí es un verdadero placer estar acompañándolos en la mañana de hoy en este evento tan importante. Primero, darle las gracias al comité organizador por la invitación y lo que vamos a tratar de hacer en esta corta presentación es contextualizar nuestros resultados de trasplante renal en lupus en una cohorte colombiana con los datos que hay a nivel mundial. Entonces, este trabajo se titula Trasplante renal, desenlaces de trasplante renal en nefritis lúpica, una experiencia de más de 37 años en un centro colombiano, pues obviamente de Latinoamérica. Estos son unos hechos, todos los conocemos, el 60% de los pacientes con lupus van a desarrollar nefritis lúpica durante los primeros 10 años de la enfermedad. A pesar del tratamiento agresivo, hasta una tercera parte de los pacientes van a llegar a un estadio 5 o un estadio terminal de la enfermedad renal crónica. La mortalidad en nefritis lúpica se disminuyó en forma importante con la introducción de los esquemas NIH y subsiguientes, pero ha permanecido, digamos, estable después del año 95, lo que aún deja un margen de mejora en los esquemas inmunosupresores nuevos para el tratamiento de la nefritis lúpica, con mejores resultados y menores complicaciones. La diálisis peritoneal o la hemodiálisis presentan tasas de supervivencia similares a los pacientes que no tienen lupus, de acuerdo al grupo de edad al que pertenezcan, y como en toda condición que lleve a un estadio 5 de enfermedad renal crónica, se considera que el trasplante renal es la mejor opción terapéutica en cuanto a resultados. Antes del año 75 y en muchas partes antes del año 80, los pacientes con lupus no eran llevados a trasplante renal. Se creía que la recurrencia de la enfermedad en el injerto era una contraindicación. Afortunadamente esto no es cierto, ¿sí? Y se demostró a lo largo del tiempo que si bien puede haber recurrencias, la mayor parte de las recurrencias son clases no proliferativas, mesangial principalmente. Los factores de riesgo asociados con la recurrencia de la nefritis lúpica los podemos ver en ese listado, pero usualmente son generalmente los pacientes afrodescendientes, los pacientes que tienen síndrome antifosfolípido y como en todos los que no tienen una adherencia a los inmunosupresores. Esta pregunta se la han hecho en muchísimas partes del mundo. Traigo solo un ejemplo. Por ejemplo, este estudio italiano demuestra cómo a 15 años la supervivencia tanto del paciente como del injerto es de alrededor del 80% y la recurrencia, por lo menos en este estudio pequeño, es del 8%. Ninguno de los que recurrió la nefritis lúpica después del trasplante presentó pérdida del injerto. El trabajo que les voy a presentar no es solamente un trabajo de los últimos años, sino que es la continuidad de un trabajo que hicieron mis profesores y que publicaron previamente. En los años 80 publicaron esto en la Revista Española de Nefrología y demostraron que 14 pacientes que se habían trasplantado con lupus, en aquella época utilizaban antes de los criterios de la ASR los criterios ARA, pero todos tenían lupus y tenían una buena supervivencia, lo que estimuló que nuestros pacientes con nefritis lúpicas que llegaran al estadio 5 fueran llevados al trasplante. Entonces, el objetivo del estudio es evaluar los resultados tanto del paciente como del injerto en términos de supervivencia en una población predominantemente mestiza de Latinoamérica con lupus sometidos a trasplante renal en un centro único en Colombia. Es una cohorte retrospectiva, incluimos 185 pacientes, la edad era de 14 años, todos los trasplantes fueron realizados en el Hospital San Vicente Fundación entre agosto de 1977 y diciembre de 2014. Como les mencioné, todos cumplían criterios de lupus. Se excluyeron aquellos pacientes que requirieran un trasplante combinado o que fuera su segundo trasplante renal y una gran cantidad de pacientes tenían disponible la biopsia renal antes del trasplante donde se confirmaba la nefritis lúpica. Algunos, principalmente remitidos, tenían el diagnóstico clínico y habían recibido tratamiento para el lupus.
se hizo un protocolo pues, estandarizado para la recolección de datos, tuvimos acceso a las historias clínicas desde el momento del pretrasplante hasta el último seguimiento post-trasplante y tuvimos en cuenta todas las variables necesarias para realizar este tipo de estudio de supervivencia. Los desenlaces, como les comenté, fue la disfunción primaria del injerto, la medición de la función renal por MDRD al alta, al año, a los 2 años, a los 3 años y hasta el último momento del seguimiento. Se consideró desenlace la pérdida del injerto o llegada al estadio 5 como la recurrencia de diálisis, la recurrencia de un nuevo trasplante y se tuvo en cuenta el tiempo desde el trasplante hasta este evento. Y adicionalmente tuvimos en cuenta los eventos tipo mortalidad, infecciones, neoplasias, etc. El análisis estadístico, pues lo que hicimos fue realizar curvas de Kaplan-Meier para el análisis de la supervivencia, la curva de Log-Rank Test para comparar supervivencias y un análisis de regresión de riesgos proporcionales tipo Cox para evaluar la supervivencia y los factores relacionados con el evento. Utilizamos Stata versión 12 para la evaluación pues, estadística. ¿Qué tuvimos? Que en total en este periodo, en este centro, se realizaron 4.546 pacientes, trasplantes, de los cuales 202 se realizaron a pacientes con lupus, siendo incluidos 185 porque los otros pacientes restantes eran segundos trasplantes. Se incluyó solamente el primer trasplante. 75% tenían una biopsia renal antes del trasplante, esta era la distribución, la mayoría eran proliferativas y en el resto de pacientes el diagnóstico de la nefritis lúpica fue basado en las manifestaciones clínicas, hallazgos de laboratorio, perfil inmunológico y el registro médico de quien nos los enviaba. Un dato muy importante es que 40% de los pacientes no habían llegado a diálisis cuando fueron trasplantados y esto es algo que se conoce como trasplante renal preventivo o trasplante renal anticipado. Es decir, el paciente está aún en un estadio 5, pero no ha iniciado diálisis. Tiene una tasa de filtración glomerular alrededor de 15. El seguimiento total fue a 10 años, como les comenté. Este artículo lo publicamos en la revista Lupus hace ya 2 años y estas son las características principales que me gustaría señalar de allí, que el 90% eran mestizos, la mayoría eran mujeres, eran pacientes jóvenes como era de esperarse, el 40% no había pasado por diálisis y al analizar en 105 pacientes el puntaje SLEDAI al momento del trasplante observamos como la mediana de SLEDAI en los pacientes que finalmente fallecieron era mayor que en aquellos pacientes que sobrevivieron. En cuanto a las causas de mortalidad en los pacientes, como lo han mencionado a lo largo de todas las charlas acá, la principal es la infección, seguida muy de cerca de la muerte de origen cardiovascular. Y la terapia inmunosupresora antes del 2005 no incluía anticuerpos monoclonales para la inducción, después del 2005 sí, y antes del 2005 prioritariamente eran esteroides, ciclosporina y azatioprina, y después del 2005 casi que universalmente era ciclosporina, alguna presentación de micofenolato, tacrolimus y el esteroide. Encontramos que la supervivencia al año, a los 3 años, a los 5 años y a los 10 años era comparativa o comparable con los resultados en otras poblaciones. Y cuando hacíamos la supervivencia censurada del injerto, es decir, que censurábamos a aquellos pacientes que fallecían de otra causa, pero que el injerto estaba funcionante al momento del fallecimiento, pues las cifras son muy buenas. Al año 93%, a los 5 años casi el 90% estaban vivos y tenían su injerto funcionante. Quisimos evaluar si antes del 2005 o después del 2005 los resultados eran diferentes y evidentemente sí, los resultados después del 2005 mejoraron tanto al año como a los 10 años. Las curvas de supervivencia son, digamos, muy similares a las reportadas en el mundo.
En cuanto a la pérdida del injerto o las causas de pérdida del injerto, la nefropatía crónica del mismo es la principal causa, pero miren lo que les estaba señalando ahorita, la muerte con injerto funcionante casi en un 37% de las pérdidas del injerto. En esta diapositiva lo que podemos ver o lo que quisimos evaluar era si le iba mejor a aquellos pacientes que habían pasado por diálisis antes del trasplante o si les iba mejor a los que definitivamente no pasaban por diálisis. Y digamos que encontramos que la supervivencia del paciente era mucho mejor si había pasado por diálisis a aquellos que habían recibido el trasplante sin pasar ni un solo mes por terapia de reemplazo renal. Cuando hicimos los análisis de regresión de Cox para supervivencia del paciente, encontramos que la edad, el haber recibido terapia de inducción y tener una tasa de filtración glomerular al mes menor de 45 mililitros por minuto se correlacionaban con la supervivencia y al hacer el análisis para la supervivencia del injerto, la mayor edad y tener una tasa de filtrado glomerular menor de 45 se correlacionaba negativamente con la supervivencia del mismo. Cuando hicimos un análisis en aquellos pacientes que teníamos disponible el puntaje del SLEDAI al momento del trasplante, encontramos que este se correlacionaba negativamente tanto con la supervivencia del paciente como con la supervivencia del injerto. Estos son los resultados pues como resumidos, ya se los mostré cuáles son los factores que se correlacionaron en nuestro estudio con la supervivencia tanto del paciente como del injerto y quería mostrarles esto específicamente porque nos pareció un hallazgo muy importante y que se tuvo en cuenta en las últimas guías de la Sociedad Española de Nefrología para el manejo de la nefritis lúpica y los candidatos a trasplante, y es que el puntaje de SLEDAI al momento del trasplante fue mayor en pacientes fallecidos que en pacientes que no fallecieron. Este fue de 6 la mediana versus prácticamente pues no estaba activo en los pacientes que ya estaban en terapia de reemplazo renal, y el SLEDAI se convirtió en un factor de riesgo independiente para menor supervivencia del paciente con ese HR que encuentran allí y una menor supervivencia del injerto censurada por la muerte con injerto funcionante, mientras que la tasa de filtración glomerular y la edad se mantuvieron como factores de riesgo. O sea, es decir, los tres hallazgos fundamentales, dos que ya conocíamos, la edad y la tasa de filtración glomerular, se correlacionan con los desenlaces, pero la actividad al momento del trasplante es algo que se debe evaluar. En la discusión pues planteamos las diferencias poblacionales que tenemos. Esta diapositiva que encuentran aquí es solo para señalar en la última columna cómo son los porcentajes en los diferentes estudios de cohortes de recurrencia de la nefritis lúpica. Miren que realmente no es un problema frecuente, probablemente si el paciente es adherente a su inmunosupresión pues no tendría tanto riesgo de que recurra la nefritis lúpica, y en la columna previa están las supervivencias o la penúltima están las supervivencias tanto a 1, 3, 5 y 10 años y pueden compararlas con la de nuestra población que es muy parecida. Todas estas diapositivas es comparándonos con todos los estudios hasta la fecha que demostraban la recurrencia del trasplante. Esta última se las traigo porque hay un estudio que dice 30% de recurrencia de la nefritis lúpica después del trasplante. Cuando fuimos a analizar el estudio encontramos que hacían biopsias por protocolo, es decir, después del trasplante les hacían biopsias a los 6 meses, al año, a los 2 años, a los 3 años, a los 4 años, a los 5 años, búsqueda activa, y encontraron que el 95% de esas recurrencias eran nefritis lúpica clase 1 y clase 2 y realmente no tenían un impacto sobre la supervivencia del paciente ni la supervivencia del injerto. En Colombia hay otros grupos de trasplante, también han evaluado sus resultados. Está el estudio de Naranjo Escobar en Cali, que también encuentran unos resultados parecidos, es decir, el trasplante renal en población latina digamos, tiene unos buenos resultados. No debemos tener
digamos, como ciertas precauciones con ellos, diferentes al resto de la población. La pérdida del injerto por cualquier causa fue el 35% de los pacientes después de una mediana de seguimiento a 10 años, similar a la reportada por los diferentes autores que mostré, donde se encontró un 30 a un 39% de esa pérdida del injerto. Entonces, digamos que un mensaje que quería traer es que la actividad del lupus se vuelve quiescente probablemente cuando el paciente entra a diálisis, pues siempre se ha considerado que el paciente, digamos, el lupus se apaga o se quema y entonces esos pacientes que no han entrado a diálisis probablemente tienen actividad residual, aún están bajo efectos de medicamentos inmunosupresores, lo cual puede condicionar infecciones y mayor riesgo de trasplantarlo si hay actividad al momento del trasplante. Esto es para decirles que los datos no quieren decir que no se puedan trasplantar los pacientes antes de llegar a diálisis, no, sí se puede hacer, lo que hay es que estar seguros de que el paciente no tiene actividad residual. Este es un estudio de los Estados Unidos, del US Renal Data System, y lo que muestran es que quienes tienen mejor supervivencia son los que llevan menos de 3 meses en diálisis y a medida que van pasando los años o los meses va volviéndose más difícil, se van volviendo peores los resultados. Esto para ampliar un poco más de trasplante renal preventivo versus no preventivo, como les comenté, la idea es garantizar que el paciente no esté activo. Finalmente, las guías CADIGO y el documento de consenso de la Sociedad Española de Nefrología recomiendan que la actividad del lupus debe estar clínicamente inactiva antes del trasplante renal. El SLEDAI al momento del trasplante en aquellos que fueron trasplantados preventivamente era más alto y en nuestra población tenía peores resultados. ¿Cuáles son las limitaciones del estudio? Bueno, las inherentes a un estudio retrospectivo de un único centro, que la población era mestiza principalmente y que había muchos pacientes que previo al trasplante no tenían una biopsia renal para demostrar la nefritis lúpica, en especial antes del año 95. Sin embargo, hicimos un análisis de sensibilidad con los que tenían o no tenían biopsia renal previa al trasplante y los resultados fueron los mismos. La Fortaleza es la cohorte latinoamericana más grande de pacientes con nefritis lúpica que se sometió a un trasplante de riñón con un seguimiento largo de 10 años. Los datos son de nuestra población, que primordialmente son mestizos y afrodescendientes, que sabemos tienen un pronóstico diferente, tanto de la nefritis lúpica como del trasplante renal, e hicimos un análisis por épocas antes y después del 2005, en donde se demuestran mejoras en las supervivencias del paciente del injerto, probablemente por la introducción de medicamentos inmunosupresores con mayor efectividad, por los anticuerpos monoclonales y la disminución de los protocolos de esteroides. La recurrencia de la nefritis lúpica es rara y no influye en el riesgo de pérdida del injerto, entonces no debe ser un problema, digamos, para nosotros. Y finalmente agradecer a la Facultad de Medicina, al Hospital Universitario San Vicente Fundación, a los pacientes, a mis coautores y en especial a mis predecesores y profesores, quienes en los años 70 pues, decidieron embarcarse en esa tarea titánica de conformar un grupo de trasplante y empezar a trasplantar. Muchas gracias.